Hey, ¿qué onda? Usualmente se pueden presentar dos tipos de formas en que los compresores de refrigeración pueden fallar. La primera puede ser por falla mecánica o falla eléctrica. Mi nombre es Armando y te doy la bienvenida a este video en el que veremos cómo hacer las mediciones eléctricas de las terminales de los compresores. En base a esas mediciones poder evaluar y sacar conclusiones de qué puede ser lo que tenga nuestro compresor. Bien, ya que llegaste hasta esta parte del video, ojalá que lo puedas ver completo, ya que la información que verás, pues sí te va a servir bastante a la hora de diagnosticar un compresor. Mira, primeramente, vamos a necesitar un multímetro en la escala de resistencia. Vamos a medir ohms. Bien, la configuración típica de las terminales, estas tres terminales, son C, R y S. Esto es por su nomenclatura en inglés. La C hace referencia a Common, la R hace referencia a Run y la S a Start. Nosotros en español, al menos acá en la zona donde vivo yo en México, esas letras las conocemos como C, R y S, pero las llamamos ya en su traducción como común, trabajo, por la bobina R de trabajo, y la bobina S de start nosotros la llamamos como de arranque. Bien, sabiendo eso, debemos empezar por identificar cuáles son las bobinas. ¿Cuál de estos tres puntos va a ser común? ¿Cuál va a ser arranque? ¿Y cuál va a ser trabajo? Bien. Hay que tener dos cosas en cuenta a la hora de medir. Una lectura en ohms infinita, así como se puede ver aquí. Si haces una medición y te marca así overload infinito, indicaría que no hay condiciones para que exista un flujo de corriente, lo que llamaríamos a esto como un circuito abierto. Ahora, una lectura de ohms como esta, que puedes ver algún valor, bueno, esto nos indicaría que existe o hay algo de resistencia en la bobina, y esta resistencia en la bobina y un flujo de corriente producirán el magnetismo necesario para que el motor pueda echar en marcha, para que pueda empezar a crear revoluciones. Ahora, la lectura de la resistencia entre la terminal común y arranque debe ser mayor que la lectura entre la terminal común y la de trabajo. Esto es debido a que la bobina de arranque tiene mayor resistencia. La lectura entre la terminal de trabajo y la terminal de arranque debe ser la suma de la resistencia medida en las terminales común y arranque y común y trabajo. Vamos a verlo esto ya aquí en práctica para entenderlo mejor. Fíjate. Dice que primero hay que determinar cuál de estos tres puntos es común, cuál es arranque y cuál es trabajo. Bien. Tengo aquí ya conectada una punta del multímetro. Acá y acá ya está en resistencia. Así como está este triangulito, no quiero que lo pierdas de vista. Trata de memorizarlo. Fíjate. Vamos a medir entre este punto y este punto. Tenemos una medición de 14.8 ohms. Ahora entre este punto y este punto. Aquí nos da 16.8. Tenemos que 14.8 y 16.8 nos da una suma de 31.6. Quiere decir que entonces yo tengo que medir ahora entre estos dos puntos para ver qué medición me va a dar. Vamos a ver. Ahí nos da 31.2, 31.1. Y bueno, en sí lo que se esperaría fuera ver pues 31.6, que es la suma de que hubo de aquí a acá y de aquí a acá. Ok, hasta ahí todo bien. ¿Por qué no nos da la suma correcta? Bueno, a veces es por el propio instrumento de medición. A veces es porque pues aquí entre esta parte y esta también existe una resistencia un poco
menor, mucho menor que las de las bobinas, pero hay una resistencia. Por eso el valor no siempre sale exacto, pero tampoco varía mucho. Fueron 5 ohms los que varió, más o menos. Por ahí anda, está bien. Ahora, ya medimos estos puntos. Medimos estos puntos y ya vimos que entre este punto y este punto nos da la resistencia aproximada, sumada de la resistencia que medimos aquí y aquí, y acá y acá. Ahora, ya sabemos que entonces, si la resistencia mayor está entre estos dos puntos, o sea, la lectura, no quiere decir que aquí entre estos dos puntos hay una bobina, no. La bobina nada más existe de aquí, aquí, y hay otra bobina de aquí, acá. Lo que hacemos cuando medimos acá abajo es medir la resistencia de las dos bobinas. Por eso es que nos da una suma de valores más alto, obviamente. Bien, ahora ¿cómo sabemos cuál de estas bobinas, la que está entre este punto y este, es arranque o cuál es trabajo entre este punto y este? Bien, para eso debemos recordar lo que les dije hace rato. La terminal común y arranque debe ser mayor que la lectura entre la terminal común y la de trabajo. Entonces vamos a ver cuál resistencia era mayor. Hacia este lado tenemos 16.8 y hacia este lado tenemos 14.9. Evidentemente la bobina que está entre estos dos puntos conectada es mayor. Por lo tanto, esta bobina es la bobina de arranque. Y esta que es menor es la bobina de trabajo. Ok, entonces ahora sí podemos asignar qué punto es cuál. Es decir, este punto sabemos que es C, común. Este punto es S, de arranque, start. Y este punto es R, de run o de trabajo. Ok. Entre estos dos puntos hay una bobina que dijimos que es de arranque. Entre estos dos puntos hay otra bobina que es de trabajo. Y entre estos dos puntos va un capacitor. Bien. También les quiero mostrar qué sucede cuando mide uno entre un dedo y otro. Ah, cabrón, suscríbete, dice. ¿Qué onda, banda? Bien, ahora sí vamos a ver qué rollo, qué va a pasar. 6 situaciones, 6 casos que se te pueden presentar a la hora de revisar un compresor por la parte eléctrica. Bien, la primera es la más sencilla, la que cuando el compresor está en buen estado. ¿Cómo lo vamos a determinar? Vamos a poner primero la terminal común. Vamos a poner una punta del multímetro en la posición de ohms. Y debe haber una lectura entre la terminal común, la terminal de arranque, y también lectura entre la terminal de común y la terminal de trabajo. Y la lectura de entre los puntos de trabajo y arranque debe ser la suma, al menos aproximada, de lo que medimos en las otras dos bobinas anteriores. Algo así, una suma aproximada. Acuérdense que hace rato nos daba una variación de 0.5 ohms. Que bueno, eso está bien. Ya si fuera una variación ya muy grande, 10 ohms, 12 ohms, bueno, hay algo que no es normal. Y el siguiente punto para también determinar que está eléctricamente bien es verificar cada terminal con respecto a la carcasa del compresor. Por ejemplo aquí, ahí nos debe dar una lectura de overload. Quiere decir que está bien. Ahora así la vamos a probar en las tres terminales. Overload y overload. Con estas comprobamos que el compresor está al menos eléctricamente bien. Ahora, cuando la bobina de arranque, esta bobina, entre estas dos terminales, está abierta. En ese caso, ¿qué va a suceder? Va a suceder que la lectura entre esta terminal y la de común
no va a ser como ahí una lectura. Este compresor está en buen estado, al menos eléctricamente. La lectura de aquí va a ser overload, como si no hubiera paso de corriente entre un extremo de esta bobina a donde termina. Estamos hablando de la bobina de arranque. Aquí debería haber una lectura de overload. Y la otra bobina, la bobina de trabajo, aquí sí va a marcar una lectura. Y esta lectura pues sí debe ser la de la bobina, porque esta bobina está buena, no está abierta. Ahora que la lectura entre esta terminal, la de arranque y la terminal de trabajo, también te marcaría overload, así como ahí. ¿Por qué? Porque la continuidad se pierde porque esta bobina está abierta, la de arranque. Ahora, también si fuera la pura bobina la que está dañada, la de arranque, la medición de cualquier punto de estos 3 puntos con respecto a la carcasa sería así como allá, overload, en cualquiera de los 3 puntos. Estamos hablando de cuando la bobina de arranque está abierta. Ahora, cuando la bobina de trabajo está abierta, sería muy parecido, pero ahora en vez de la bobina de arranque, sería con la bobina de trabajo. Es decir, la medición de este punto a este punto sería overload. Y la medición de común a arranque estaría ok. Y la medición de cualquiera de las 3 puntas con respecto de la carcasa estaría overload, como ahí. Y la lectura entre start, arranque y trabajo sería overload también, así como ahí. Bien. Ahora, algunos compresores traen un protector térmico interno. No voy a decir que todos porque pues podría caer en falacia, pero al menos muchos sí lo traen. En este caso, cuando el protector térmico de sobrecarga está abierto, la lectura de resistencia entre la terminal común y arranque, aquí habría una lectura. Entre la lectura entre la terminal común y la de trabajo estaría en overload, así como se ve ahí. La lectura entre la terminal arranque y la terminal de trabajo sería overload. Y la lectura de cualquiera de estas 3 terminales a la carcasa sería también overload. Ojo en esta situación, cuando sucede que el protector térmico interno se abre, hay a veces que se vuelve a restablecer. Estas mediciones en esta situación se debe hacer cuando el compresor esté frío, ya que cuando el protector térmico se bota, seguramente el compresor en ese momento va a estar súper caliente. Hay que tener mucho cuidado también de no tocarlo, porque pues sí puede causar alguna quemadura. Hay que esperar a que se enfríe, y después de que se enfríe hacemos esas mediciones. Si después de estar frío y las mediciones no son al menos como un compresor eléctricamente bien, entonces hay un problema que puede ser mecánico. Ahora, el otro punto, cuando el compresor tiene un corto a tierra, ¿qué va a suceder en este caso? Va a haber lectura de ohm entre la terminal común y arranque. Es decir, aquí vamos a tener una lectura. También vamos a tener la lectura entre la terminal común y la terminal de trabajo. Y también vamos a tener lectura entre las terminales de trabajo y arranque. Esas lecturas van a ser como si nos pudieran engañar de que el compresor está eléctricamente en buen estado, pero no es así. ¿Por qué? Porque al momento de medir cualquiera de estos 3 terminales, habría una continuidad, habría una medición de ohms también a la carcasa del compresor. Esto se refiere a que cuando un compresor tiene un corto a tierra, o también le llamamos que está aterrizado. Voy a simular esa falla. Voy a poner un cable entre una terminal
Voy a simular como que una parte de la bobina de trabajo tiene un corto a tierra. Lo que supondría es que habría una continuidad aquí. Si se fijan allá en la pantalla, hay una medición respecto de una bobina con la carcasa. Esto nos indicaría que hay un corto a tierra o que el compresor está aterrizado. Ahora, déjenme quitar esto. Ahora, ¿qué sucedería si el devanado de trabajo está en cortocircuito? Es decir, este devanado está en cortocircuito. En este caso, habría una lectura de ohms normal entre la terminal de común y la de arranque. En la terminal de común y trabajo no habría una resistencia cero, así literal, un cero. No overload, es diferente, habría resistencia cero. Y la lectura de ohmios entre la terminal de trabajo y la de arranque, sí habría una lectura entre estas dos terminales. Pero esa lectura no sería proporcional a la suma de las bobinas de arranque y de trabajo respectivamente. Ahora también habría una lectura de overload desde cualquier terminal a la carcasa, como ahí. Esas son las 6 típicas situaciones en las que te puedes encontrar cuando haces las mediciones de un compresor por la parte eléctrica, exclusivamente en las partes de las bobinas y la carcasa del compresor. En base a las situaciones que se te presenten, ya tú sabrás determinar qué le sucede a tu compresor y pues dar tu diagnóstico final. Pues hasta aquí voy a dejar el video, muchachos. Ahí cuéntenme en los comentarios si les funciona el video, si les sirve. Pues denle pulgar arriba si les gusta y nos vemos en un próximo video. Suscríbanse para que no se los pierdan.